Obviamente me estoy refiriendo a esa obscenidad de nuestro tiempo, que son las tertulias televisadas, ¿no? Y que, bueno, a estas alturas ya todos sabéis que Pablo también participa en ellas desde algunos meses. Es un valiente. Nega, vocalista de un grupo de hip hop, Los Chicos del Maíz, es otro valiente. Autor de rimas afiladas e incisivas. Es uno de los impulsores de un proyecto musical que es Riot Propaganda, conformado por Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Es asimismo articulista, escribe artículos para el portal de contrainformación Caos en la Red, y me he enterado recientemente de que también está escribiendo unas memorias, de que ya está escribiendo unas memorias, pero bueno, no sé si de esto hablará hoy o no. Bien, sin más preámbulos, cederé la palabra a los autores para que inicien una conversación sobre temas que nos afectan a todos, unas cuestiones importantes que determinan nuestro día a día y que desde Icaria hemos pretendido rescatar para que en esta colección Más Madera, Dos Voces intentáramos llevar estos debates sociales para hacerlos precisamente esos sociales, ¿no? Intentar llevar a la sociedad un debate público que nunca debería haber salido de ahí. Y añado, si se me permite, porque sé que vamos un poco mal de tiempos, que A Dos Voces es una colección de Icaria Editorial que asimismo está coordinado por otras dos voces. Uno de ellos es Miguel Urbán, un viejo amigo, y otro es Joan Carbonell, que es el editor de Icaria, que cuando yo llegué a trabajar allí me recibió, me dijo: nosotros somos una editorial que queremos cambiar el mundo. Esto, que puede sonar utópico e ingenuo, para algunos, es decir, esta posibilidad de cambio es lo que nos mantiene vivos, y vivos con mayúsculas. Dicho esto, y entrando ya en materia, y como se defiende en este libro, si régimen es sistema, y más concretamente, refiriéndonos a nuestro caso, es el sistema español desde 1978, yo quería, si me permitís, los dos autores, lanzar una pregunta general que es más ambiciosa y más compleja seguramente de lo que parece, y bueno, invitaros, me callaré ya, pero os invito a que comencéis ya a conversar. La pregunta es: ¿otro régimen es posible? Gracias a todos y a todas por venir. Lo segundo, me gustaría pedir un fuerte aplauso para los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de Madrid por esa victoria histórica. No todos los días se gana una huelga, es un orgullo, ¿no?, estar en una ciudad que huele a victoria. Y lo tercero, bueno, me gustaría explicar que yo no vengo aquí a hablar de mi libro, como muchos y muchas podrían pensar. Yo vengo aquí a defender a ultranza el reggaetón. Antes de que os echéis las manos a la cabeza, me gustaría recordaros que gente como Tego Calderón o gente como Calle 13, que recientemente ha hecho una colaboración con Julian Assange, y todos los progres lo cuelgan, pues hacen reggaetón, ¿no? Y para sustentar, para defender esta afirmación a priori tan descabellada, me gustaría leer un pasaje de, no sé si conocéis el libro Sociofobia, de César Rendueles. Creo que es de lo mejorcito que se ha publicado este año, con permiso del profesor Monedero, aquí presente. Hay un pasaje muy interesante que dice así, ¿no? Dice: la mayor parte de la música que el occidente rico odia se baila en pareja y extremadamente pegado. Una pista de baile de reggaetón es la consumación de la pesadilla simbólica occidental, una masa sudorosa, apretada y sin ilustrar, coreando letras de alto voltaje sexual y proclives a la violencia. Lo cual quiere decir que habéis reaccionado como blancos burgueses protestantes, ¿no? Bromas aparte, pues bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque creo que de alguna manera la izquierda transformadora, y hablo en general, el otro día en Barcelona lo comentábamos y ponía el ejemplo de las CUP, me vale igual para Izquierda Unida o el PC en el resto del Estado, pues de alguna manera ha olvidado su razón de ser, ¿no? De alguna manera se han olvidado de los de abajo. Parece hoy día que los de abajo solo son esos jóvenes con 3 carreras y 3 idiomas y 3 másters que están en Londres sirviendo copas, que forman parte de esa generación mejor preparada de la historia, ¿no? Y creo que eso, que de alguna manera la izquierda se ha olvidado de los de abajo, de la clase obrera, como queráis llamarlo, ¿no? Los de abajo no solo es ese joven que está en Londres, los de abajo son los que escuchan reggaetón, los de abajo son también esos 7 millones de españoles, y la final de Camela. Los de abajo, que nos duela, son esos descerebrados que salen con la roja, con la rojigualda cada vez que la roja.
gana un mundial o gana en Eurocopa. La de abajo también es esa chica que trabaja 10 horas al día en Zara para ponerse unas tetas nuevas. Y los de abajo, y voy a citar porque es un dato, es ese 25% de jóvenes españoles, 25% de jóvenes españoles que entre 18 y 24 años no cursaban ningún tipo de ciclo formativo ni de formación en 2012. O sea, es una mayoría importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que son más burros o que no quieren estudiar, no? Eso sería la respuesta que nos daría pues un neoliberal como el ministro Wert, ¿no? Creo que la respuesta va más allá y tiene una explicación social. A mí me gustaría que en esta charla, pues al margen de jóvenes universitarios, que veo un montón, me gustaría que hubiera barrenderos, de los del otro día de la huelga, me gustaría que hubiera fontaneros, me gustaría que hubiera electricistas, dependientes de Zara. Sí, no sé, y como digo, creo que de alguna manera la izquierda se ha dejado de lado a toda esa gente. Es más, me gustaría que esto en lugar de la FNAC pues se hiciera, pues no sé, en un polígono industrial o en una asamblea de barrio, en una asociación de vecinos. Y todo esto que digo no me lo invento, ¿no? Porque hay datos que así lo confirman. El otro día lo subí Alberto Garzón y era terrible, ¿no? Según el CIS, y como digo, me vale tanto para las CUP como para Izquierda Unida, las CUP, que creo que es un proyecto interesante, ¿no? Tiene su mayor respaldo entre jóvenes universitarios, ¿no? Lo de Izquierda Unida es escandaloso. Obtiene su mayor respaldo electoral entre jóvenes universitarios, altos funcionarios y, ojo al dato, altos ejecutivos. Lo cual quiere decir que el IBEX 35 está lleno de marxistas, leninistas. Yo creo que esto es una paradoja bestial, ¿no? Es una paradoja que además cuestiona casi uno de los pilares fundamentales del materialismo dialéctico, del marxismo, ¿no? Que es esa que nos dice que son las condiciones materiales las que determinan la conciencia. Claro que cuando Marx escribió eso, pues no había Telecinco, ni había Sálvame. Yo entiendo que es jodido, ¿no? Acercarse a los canis, a los nenes de barrio. Es muy jodido acercarse y hacer pedagogía e intentar hacer campañas, porque van a decir, el loco este que dice. Y creedme que sé de lo que hablo, ¿no? Yo estuve 6 años trabajando de instalador de gas, de soldador, y yo era un bicho raro dentro de la empresa, ¿no? Constantemente me humillaban, me violentaban, me daban de lado, me gastaban putadas, ¿no? Porque era el bicho raro. Cuando llegaba la hora del almuerzo, pues en lugar de estar ahí hablando de fútbol y de tías, pues sacaba mi librito de Galeano o de Lenin. No entiendo que cuesta, pero también quiero que entendamos que sin ellos no vamos a ninguna parte, ¿no? Que son una parte importante de la sociedad que creo que no ha participado en esta ola reciente de movilizaciones. Si algo se le puede echar en cara al 15M o en falta, es que el mundo del trabajo asalariado, de las clases bajas, de los de abajo, como lo queramos llamar, no voy a entrar en ese debate, creo que han brillado por su ausencia, ¿no? Creo que mayoritariamente se han movilizado estudiantes, clases medias y funcionariado. Y por todo esto creo que la función de la PA, de la plataforma de afectadas por la hipoteca, creo que es tan importante, ¿no? Porque ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, lo que no ha conseguido ningún colectivo, ni ningún movimiento social, ni ningún partido comunista, se llame como se llame, y es pues juntar en la misma lucha, y volviendo al ejemplo del reggaetón, juntar en la misma lucha al que escucha reggaetón y Camela y al que escucha Massive Attack y algún grupo de estos supermodernos, ¿no? Por eso creo que también es muy importante lo que dijo el otro día David Fernández, ¿no? Llamando gángster a Rodrigo Rato con ese lenguaje tan accesible, tan claro, tan explícito. Por eso creo que es muy importante el papel que desempeña Pablo en televisión, ¿no? Pues eso, en un programa, en un horario de máxima audiencia, que salga diciendo que la marca España es un padre de familia buscando en la basura, al margen de disparar mi ego a la altura del de Carrero Blanco. Pues creo que es muy interesante, y creo que vale más que 1000 ponencias, que 1000 charlas y que 1000 libros sobre marxismo, leninismo y cualquier historia de estas, ¿no? Por eso creo que es tan valioso, ¿no? Porque llegan a la gente de a pie, y creo que nuestra tarea es llegar a la gente de a pie. No confío en las revoluciones o en las transformaciones hechas por las clases medias. Creo que la clase media nunca hizo revolución alguna, pero bueno, como dice Eric Fromm, la clase media sí que protagonizó una revolución, y fue en 1933 en Alemania, y fue la leche, ¿no? Bueno, y creo que la meta es traducir nuestras ideas a las masas, a las multitudes, al pueblo llano, a las muchedumbres. Tampoco voy a entrar en ese debate. Y creo que traducir esas ideas no significa cambiarlas, ¿no? Traducir esas ideas no significa cambiarlas o renunciar a ellas. Y bueno, supongo que tendré que hablar del libro,
Pues bueno, respecto al libro, no sé, no me gustan mucho este tipo de presentaciones porque parece que tenemos que salir aquí a venderos la moto y a contaros que el libro es maravilloso para que ahora todos lo compréis. No sé, yo os incitaría a que lo robarais en una gran superficie, de este estilo además, porque hasta ahora siempre hemos presentado en universidades. Hoy estamos aquí en el corazón de la bestia, en este templo trotskista además, así que os incitaría a sustraerlo. La forma de trabajo, pues bueno, creo que fue bastante interesante porque se hizo muy rápido, ¿no? Nos juntaron un día ahí en medio del monte, nos pusieron una grabadora en medio, nos iban dando temas y nosotros íbamos argumentando, discutiendo, exponiendo las ideas. Luego supongo que algún becario de Icaria se dedicó a transcribir toda esa conversación. La conversación nos la pasaron en Word y nosotros nos dedicamos a, pues eso, a darle un poco de sentido y a estructurarla. El contenido del libro, creo que abordamos temas muy candentes para la izquierda, pues el 15M, las primaveras árabes, la URSS, hablamos de Santiago Albarrico. Creo que es un libro sin muchas pretensiones y muy accesible. El otro día se me caía el mundo porque una chiquita por Twitter me decía: acabo de terminar vuestro libro y me ha encantado, pero es muy denso. Y fue como de ostras. Pero en fin, y poco más, que bueno, que el momento es ahora, que es en los momentos de crisis cuando la izquierda transformadora tenemos oportunidades, que es cuando la izquierda transformadora puede rascar. Tenemos ahí un caldo de cultivo, se abren espacios, la política se radicaliza. Creo que si la gente tiene un piso y una tele de plasma y un coche a plazos, pues no se va a interesar por la política revolucionaria. Creo que la democracia, si no es popular y participativa, pues es como la cerveza sin alcohol, ¿no? Que nadie se la bebe. Y sobre todo, y esto es algo que me enseñaron en Venezuela, que es muy interesante, ¿no? Que la democracia no es votar cada 4 años. La democracia no es llegar ahí al colegio electoral y echar un papelito en una urna, ¿no? La política lo impregna todo y participar de la democracia es participar activamente de la política, y desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos tomamos un montón de decisiones políticas, ¿no? Vosotros viendo aquí hoy habéis tomado una decisión política, nosotros viendo aquí también. Y nada, y voy a terminar porque además tenemos poco tiempo y nos gustaría que la gente participara. Me gustaría terminar, como siempre, con una cita de Pasolini que encuentro muy apropiada, porque es una cita muy posmoderna de un autor muy moderno, que dice así: el fascismo basaba su poder en la iglesia y el ejército. 2 puntos, no son nada comparados con la televisión. Y creo que es una cita ideal para dar paso a este monstruo de la televisión. Muchas gracias, Peña. Buenas tardes a... ¿Se oye? Más o menos sí. Es que el que tiene la voz buena para hablar es él, que le va en la profesión. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Ana, a Icaria por organizar esta presentación. Aquí, sobre todo, gracias a vosotros y vosotras por venir. Nega ya decía esto de la chica que le había dicho que el libro le parecía denso, y yo empezaba mi intervención con lo mismo que os voy a contar ahora. Si os vais a las notas, la nota primera habla de Ulrich Beck, la segunda de Howard Zinn, la tercera de las ondas de Kondratiev, la cuarta de David Harvey, la quinta, que es más asequible, cita una serie de culto de la HBO que se llama The Wire, la sexta de Antonio Gramsci, la séptima del movimiento socialista panhelénico, y así seguimos por Ramón Tamames, Alfonso Armada, el eurocomunismo, Syriza, en fin, al final en el libro se nos nota bastante, si no cierta pedantería, que en algunos momentos puede aparecer, sí muchas lecturas. Pero a pesar de eso, a pesar de que es inevitable que los autores que informan las preocupaciones de uno aparezcan en un libro, en este libro sí hay una vocación, y es que está pensado para que lo pueda leer cualquiera, aunque efectivamente en algunos momentos nos metemos en debates muy de la izquierda. Y esto de ahora, o sea, esto de encontrarnos con vosotros es una excusa. O sea, yo voy a procurar contar un rollo diferente al que he contado en otras presentaciones, porque en realidad lo que da valor a esto son las intervenciones vuestras. Creo que en todas las presentaciones que hemos tenido, la parte valiosa del debate han sido las preguntas descarnadas de la gente y la discusión que se ha
que se ha producido a partir de entonces. Para eso está pensado el libro, para discutir. De hecho, en la concepción del libro no buscábamos lo que nos unía, de dos tipos de izquierdas diciendo cosas razonables de izquierdas ante una situación injusta, sino precisamente lo que nos diferenciaba. Y decía Nega, que es muy importante, hablar con los de abajo, y que los de abajo pues compran discos de Camela y ven la televisión, y seguramente su perfil no está representado esta tarde aquí. Una sensación que hemos tenido en las presentaciones tanto de este libro como yo de otro que he hecho de cine, es que la media de edad es muy baja. Sois jovencísimos todos, hasta el punto de que a dos tipos que ya vamos a correr a veces al parque para mantener la ilusión de la juventud nos hacéis parecer mayores, y no somos tan viejos, joder. Y el problema de eso es que entonces, ¿dónde deberíamos dar charlas? Pues en muchos sitios. Hay una pregunta que hay que contestar. ¿Por qué damos una charla en la FENAC, en una multinacional del consumo? Pues bueno, porque yo creo que hay que estar en todas partes y huir de una estética marginal que se ha demostrado uno de los grandes dramas de la izquierda. Nosotros vamos a seguir dando charlas en centros sociales y en asociaciones culturales y en librerías pequeñitas, pero no tenemos por qué regalarle espacios que son espacios de socialización a los de siempre. ¿Qué pasa? ¿Que solamente va a poder presentar Planeta en la FENAC? ¿Que no podemos venir a presentar nosotros? Y a lo mejor vendemos más libros que muchos que se creen divas y que publican en otras editoriales. Y decía también Nega, ¿no?, lo de hacer una presentación en una fábrica. Yo ayer estuve en Orcasitas y allí la pinta de la gente era completamente distinta a la que hay aquí. Allí la media de edad eran más o menos unos 60, 65 años. Y estaba emocionado, venía emocionado además porque acababa de leer un mail que me había mandado una señora hablándome de su madre y tal, y ver los rostros de esa gente que era... Hubo un tiempo en este país en el que se hablaba de la fuerza del PC, y la fuerza del PC no tenía nada que ver con sus dirigentes y con sus símbolos y con sus órganos directivos. Tenía que ver con que llegabas a un barrio y allí había un activista social que era un comunista que tenía organizado a toda la gente del barrio, y Orcasitas fue un ejemplo de eso, como tantos otros barrios de Madrid. Y ayer, viendo a esa gente, viéndoles la cara, viéndoles la pinta, era como, hostia, esta gente es de verdad. Y todos me conocían, y no me conocían porque me hubieran visto en Twitter o en Facebook, me conocían porque me habían visto en la televisión. Y cuando acabó el acto me dio la tarjeta un tipo, que no voy a decir su nombre porque un poco se la estaba jugando, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, que estuvo en la charla, y fue como, hostia, tío, te voy a llamar porque de verdad que me haría muchísima ilusión poder discutir los temas que planteamos en este libro con militares. Aunque sé que determinados temas lo vamos a tener muy difícil para entendernos, quiero hablar con militares también. Quiero hablar con la gente que de alguna forma no tiene que ver con los círculos en los que nosotros siempre nos hemos movido, porque seguramente las circunstancias en las que estamos ahora permiten pensar que se puede hablar con mucha gente. La excusa de hoy, es decir, los temas que dejo encima de la mesa por si sirven para la discusión de después, que es lo realmente importante. En el libro discutimos sobre si existe una crisis de régimen. Y si existe una crisis de régimen, si es verdad que todas esas instituciones que han configurado el poder político español, que se articulaba en un régimen político, con su monarquía, sus pactos de la Moncloa, su sistema bipartidista, sus sindicatos y su negociación colectiva, su clase empresarial, su modelo de desarrollo fundamentado en última instancia en el ladrillo, en las burbujas inmobiliarias y en los pelotazos urbanísticos y en los grandes eventos, ese país que Solchaga definía como el país en el que es más fácil hacerse rico. ¿Por qué ese modelo se está viniendo abajo y por qué están saliendo a la luz determinadas contradicciones? ¿Por qué planteamos en el libro que hay posibilidades de que haya una crisis de régimen sin que tenga necesariamente una solución a la vista en un sentido democrático? Los momentos de excepcionalidad como el presente es verdad que son el momento de los que piensan en una sociedad más justa, pero también son el momento ideal de las soluciones autoritarias en forma de fascismo de mercado que se están planteando a muchísimos niveles. Pues bueno, esto tiene que ver con la crisis de un sistema de poder
que en la izquierda solemos llamar neoliberalismo, que es una palabra nefasta, que es una palabra muy académica y que la gente normal no entiende, porque básicamente el neoliberalismo es un proyecto político de los ricos para mandar, básicamente eso. Decía Warren Buffett que como los ricos serios es marxista, y prueba de ello es que son los que votan Izquierda Unida y a las CUP en última instancia, la gente que tiene dinero. Decía Warren Buffett que es uno de los hombres más ricos del mundo. Decía, claro que hay lucha de clases, lo que pasa es que va ganando mi clase, la mía, y en ese marxismo, que también comparten algunos historiadores de derechas, reconocía cuál es una de las claves para entender el mundo, que es la lucha por el poder. Y eso que se llama neoliberalismo y que empezó en los años 70 con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, con Pinochet, era básicamente un proyecto político para que mandaran las finanzas, pero que mandaran las finanzas significaba empoderar a una clase que incluso es difícil identificar solamente con un país, a pesar del papel de los Estados Unidos, que asumió que el trabajo representado en las organizaciones de trabajadores, representado en eso que se llamaba estado del bienestar, representado en eso que se llamaba una institucionalidad que ante la amenaza soviética planteó modelos de convivencia que en muchos casos se planteaban como más agradables de cómo se vivía en los países del este. Si tú le preguntas a alguien en los años 70 dónde prefieres vivir, en el Reino Unido, en la República Federal Alemana o en Hungría o en la RDA, que sí, que la RDA tiene calefacción todo el mundo, pero mira cómo viven los trabajadores afiliados a los sindicatos en el Reino Unido o en Alemania. Eso que se llamaba estado del bienestar tenía que ver con luchas de poder y se empieza a acabar a partir de los años 70. Y con la caída del muro de Berlín se acaba mucho más. Y entonces ya eso de asociar los salarios a la productividad pasa a ser una locura, y eso de que un país, para ser un país, tiene que tener su propia industria y que tiene que tener sus propias instituciones de desarrollo de eso que llaman capital humano, que son las universidades, pasa a un segundo plano y se organiza una división del trabajo que en Europa pues implica que los del sur, con una ilusión inmobiliaria durante mucho tiempo, pero que en realidad, pues bueno, somos países que estamos para que vengan de vacaciones los alemanes, para que vengan de vacaciones esa nueva élite de ricos rusos y bueno, que somos un país dependiente, en última instancia un país secundario. Todo eso, con la famosa crisis de las hipotecas subprime, empieza a saltar por los aires. Empieza a saltar por los aires porque de alguna manera la base estructural que estaba detrás de todo eso se rompe. Y es el momento en el que algunos hablan de la refundación del capitalismo, ¿verdad? Y se va allí Sarkozy con Angela Merkel y dicen tenemos que reformar y refundar el capitalismo porque han tenido demasiado poder los hombres de las finanzas, y salen películas que dicen que son unos golfos y te cuentan que son usuarios de prostitución de lujo y que tienen jets privados y que se gastan muchísimo dinero en botellas de champán, y parece que hay una nueva ola de moralismo contra el poder de las finanzas, pero cuando uno hace números se da cuenta de que la crisis ha sido una oportunidad estupenda para esos financieros para tratar de reconfigurar su poder, y en ello están. Lo que están haciendo ahora básicamente es reconfigurar su poder. Los datos de lo que ha ocurrido en España en los últimos tiempos lo prueban. Aquí lo que se dice básicamente es que hay una crisis de deuda, y que esa crisis de deuda, que tiene que ver con las entidades financieras, hay que asumirla a partir de un rescate bancario. ¿Quién paga el rescate bancario? Vosotros, a través de los ajustes sociales. ¿Qué son los ajustes sociales? ¿Qué es recortar en sanidad, recortar en educación, contener los salarios, bajar los salarios a los empleados públicos, hacer reformas laborales que disminuyen o destruyen por completo los derechos de los trabajadores? Transferir la carga de la deuda de los bancos a las personas normales. Y se supone que eso era para facilitar el crédito, ¿no? El crédito de la pequeña y mediana empresa que crea empleo y el crédito a las familias. Pero hasta el 24 de noviembre aprovechate de un 15% de descuento en televisores Smart TV y Home Cinema Samsung. Más información en la primera planta. Esto ha sido mágico. Pues bien, esto que dice esta locutora quiere decir que somos sociedades que se basan en el consumo. Que para que la sociedad funcione, para que la economía funcione, tiene que haber gente que compre televisores Samsung con pantalla plana, pero eso es incompatible con que bajen los salarios y con que haya demasiado paro. Pero sin embargo,
se ha reforzado el poder de los ricos. Es más, los multimillonarios en España han crecido en los últimos tiempos un 5,4%. Y además ya todos los políticos reconocen que sí, España, 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 Gibraltar español, hostia, Rafa Nadal, la leche, el gol de Iniesta, pero la política económica se decide en Bruselas. E incluso te dicen abiertamente, no hay alternativa, es o hacer lo que nos mandan o ser Albania. Y no estoy improvisando, esto me lo han dicho a mí en un debate. O sea, dicen, todo lo que tú propones, Pablo, está muy bien, pero eso significa ser Albania. Ah, bueno, y lo que propones tú significa básicamente que solamente lleva bien una minoría. ¿No os parece curioso que todos y cada uno, sin excepción, los que han votado en el Parlamento a favor de una reducción de las pensiones y del aumento de la edad de jubilación, todos y cada uno tienen planes de pensiones privados? Claro, es normal que lo hagan. Ellos pueden llevar a sus hijos a colegios privados, ellos se pueden pagar el dentista perfectamente, ellos no tienen problema. Pueden ir a universidades privadas, pueden tener sanidad privada, no tienen problema con el transporte, pueden contratar, incluso sin papeles, a una emigrante ecuatoriana pues para que le ponga los pañales a su padre que está ya muy mayor y que no se puede valer por sí mismo. ¿Y la gente normal? Pues la gente normal que se joda, porque habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¿Qué quiere decir que eso empiece a afectar de manera brutal a las clases medias? Porque pobres ha habido siempre, pero cuando de repente hay una serie de sectores de las clases medias y de la población asalariada que se ve afectada por eso, pues que de alguna manera empiezan a saltar cosas. Saltan cosas, surge el 15M, que es una cosa que tiene que ver fundamentalmente con las clases medias, como cualquier cambio político, tiene que ver con las clases medias y con el papel de los asalariados. Y surgen como una serie de cosas raras, como que se empieza a hablar mal de la monarquía, como que el tema del bipartidismo, a pesar del poder que siguen teniendo, ya no está tan claro y surgen nuevas opciones políticas. Ya es casi imposible distinguir al Partido Socialista del Partido Popular, no porque al Partido Socialista no le guste distinguirse del PP, pero claro, como en política económica no les dejan, porque claro, si obedeces a Bruselas no hay margen para distinguirte del Partido Popular, la cosa se pone dificilísima. En ese contexto de crisis de régimen puede ocurrir perfectamente una solución de tipo autoritario, que es lo que en última instancia plantea UPyD. Responder cuál es el problema de la crisis, da igual, el problema es que somos españoles y están los españoles honestos y los españoles que no lo son. ¿Y cuál es el principal problema de los españoles? La doctrina Parot, que ha venido aquí un tribunal europeo con un juez español que tenía un pacto con ETA a soltar a violadores, a terroristas y asesinos, y ese es el principal problema del país. Lo próximo va a ser organizar patrullas ciudadanas para limpiar los barrios de yonquis, de delincuentes y de gentuza. Esto en los años 30 funcionó de maravilla, aunque tenga un rostro amable. Pero yo creo que también hay otra posibilidad, que es desafiar a ese poder político encarnado en Wall Street, y que yo creo que no es una respuesta necesariamente de izquierdas. Si es que yo creo que lo que estamos diciendo la gente de izquierdas no es de izquierdas, es simplemente patriótico. Es decir, mire usted, yo es que soy patriota y decente. Romper España es lo que están haciendo ustedes, malditos sinvergüenzas. Es decir, romper España es privatizar los servicios públicos y externalizarlos. Romper España es que a la universidad solamente puedan ir como antes los hijos de los ricos. Romper España es que las listas de espera para una mamografía duren 6 meses, o que quien quiera tener una sanidad decente pues tenga que pagar para ello. Vosotros no estáis en edad de saberos la canción de la abeja maya, pero yo sí. Y el otro día había un cartel de Bankia, hijos de la gran puta, rescatada con dinero público, responsable de haber desahuciado a familias, presidida durante mucho tiempo por Rodrigo Rato, y hay que joderse, sacarle una alpargata a Rodrigo Rato es mancillar la dignidad de las instituciones democráticas españolas, como dice el progresista diario El País. Y resulta que Bankia, justo cuando están bajando las pensiones y cuando se aumenta la edad de jubilación, dice: hazte un plan de pensiones privado, que es lo que necesitas, y te emocionaste cuando Marco encontró a su madre y te sabes la canción de la abeja maya. ¿Qué es lo que significa eso? Para el que pueda pagar.
Sí, claro que es razonable hacerte un plan de pensiones privado. Si os lo podéis hacer, yo os recomiendo que os lo hagáis. Lo que pasa es que solamente una minoría va a poder hacer eso. Y se supone que tener una pensión era un derecho. Entonces, ¿qué significa ser patriota? Decir, no, mire usted, destruir los derechos sociales es destruir la patria. Y yo no quiero imponerle a nadie la lengua que yo hablo. Y yo no quiero imponerle a nadie un desfile militar que homenajea un genocidio en América Latina. Y yo no necesito decir Gibraltar español al tiempo que este país está lleno de empresas que cotizan en el IBEX 35 y en paraísos fiscales. O no quiero entender que han nacionalizado Repsol, pero sin vergüenza, Repsol no daba cuentas ante los españoles. Repsol daba cuentas ante sus accionistas. Eso no es ser patriota. Ser patriota es decir, no, mire usted, tiene que haber servicios públicos, aunque esos servicios públicos sean en euskera, en catalán, en gallego, en el idioma que tenga que ser, y en cada sitio que se pongan la bandera que ellos quieran, estaría bueno. ¿O qué pasa? ¿Que no van a poder tener selecciones de fútbol? Pero usted es idiota. O sea, usted me va a contar que el problema para defender la dignidad de un país es cuántas selecciones de fútbol hay. Váyase usted a la mierda, que cada uno tenga las que quiera. Ser patriota es otra cosa. Ser patriota es decir, por ejemplo, tenemos una deuda que equivale al 100% del PIB. Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo soy el presidente de este país y ya lo siento, señor tenedor de la deuda, señor multimillonario financiero, pero es que por delante de sus intereses están los intereses de familias que no llegan a fin de mes y que no cobren. No voy a pagar. No voy a pagar. Eso es una locura, eso es una utopía, somos Albania. Esto lo han hecho un montón de países y algunos no eran de izquierda, lo hizo Rusia y no les fue tan mal. Decretar la suspensión del pago de la deuda, plantear una auditoría y una renegociación y al final se paga una parte muy pequeñita de la deuda. Lo hizo Ecuador, lo hizo Argentina y tampoco fue tan dramático. Se pueden hacer más cosas, reindustrializar el país. O sea, ¿qué es esto que el modelo productivo de mi país va a ser Eurovegas y va a ser que el único futuro que tengan los jóvenes de mi país sea el sector servicio? O sea, que jóvenes titulados o no titulados, y sobre todo, pero con los de los titulados. O sea, que la gente ha estado pagando, o sea, gente que ha trabajado durante muchos años, ha pagado la educación pública de un arquitecto para que se vaya a trabajar a Alemania. ¡Su puta madre! Es decir, mis arquitectos aquí y mis médicos aquí y mis profesionales titulados, que son un valor crucial en cualquier país. Yo he trabajado en América Latina y he visto la humillación que supone que no tuvieran técnicos. O sea, ¿por qué algunos de nosotros hemos trabajado en América Latina? Porque buena parte de la gente formada en las universidades era de la derecha, de universidades privadas. ¿Sabéis lo importante que es para un país tener médicos cualificados, arquitectos cualificados, ingenieros cualificados, policías cualificados, toda una serie de profesionales que son lo que marcan la diferencia entre el subdesarrollo y tener un país decente? Y usted me dice que yo voy a construir una estructura productiva para que se vayan a trabajar a otros países. Usted está loco. Yo adapto mi modelo productivo a la formación de la gente que tengo aquí. ¿Es esto ser marxista-leninista? Pues no, es simplemente ser decente, patriota, pero claro, decir estas cosas es ser un radical. Apostar por las energías renovables, control público de sectores estratégicos, ya que hemos tenido que nacionalizar la banca, pues nos las quedamos, ¿no? Si tenemos que asegurar que fluya el crédito para la pequeña y la mediana empresa, digo yo que no será tan difícil decir, no, pues esto va a haber gestores públicos y esta banca es pública. ¿Y qué es esto de que el transporte sea privado? Es decir, el AVE ha acercado a mucha gente, pero hijos de la gran puta, ¿cuántos de vosotros podéis pagar el AVE? ¿Cuántos de vosotros os podéis pagar 2 billetes del AVE al mes? Es decir, es un transporte para ricos, es un transporte hecho a la medida del mundo empresarial y de los que se lo pueden permitir. Por lo tanto, esto, control público. O sea, ¿usted piensa que yo voy a dejar a mercaderes, a gente que está buscando el beneficio y el lucro privado, el control de los transportes de mi país o el control de la energía eléctrica? O sea, que van a fijar lo que pagan mis ciudadanos en energía eléctrica, lo va a fijar una empresa privada de un multimillonario. Pero usted está loco. Es decir, esto tendrá que haber control público de esto. Y decir esto, yo creo que de verdad no es ser de izquierdas, es simplemente ser patriota. Y uno se pregunta, ¿esto quién lo puede hacer? ¿El Partido Socialista Obrero Español? A mí me encantaría, o sea, cero sectarismo, pero tuvieron un encuentro de estos de conferencias socialistas ahí con una... Pero es que no se les puede pedir que sean de izquierdas, eso yo creo que lo tenemos claro. O sea, pedirle al PSOE que sea de izquierdas es no ver la realidad. Pedirle que sea socialista ya es una locura, o sea, ya está un chiste el nombre que tiene como partido, pero es que ni siquiera les podemos pedir que sean patriotas. O sea, es que ni siquiera han sacado como conclusión de su encuentro el que al jefe del Estado se le elija votando. Que dices, hostia, no es para tanto, ¿no?
Es decir, que el jefe del Estado, o sea, no hablamos ya como lo que dice Anguita, no, la República son valores, defensa de lo público. No, que si tiene que haber un jefe de Estado, que cuando haya un partido de fútbol de Copa, de la Copa a él, que ese al menos le podamos votar. Ni eso, el Partido Socialista. Tú háblales de auditoría de la deuda, de reindustrialización del país, de nacionalización de sectores estratégicos. Ese es el problema, en última instancia, que estamos viviendo y una de las claves para entender la salida de la crisis del régimen. Y con esto acabo. Me aburre la izquierda. Me aburre. O sea, no hay cosa más aburrida que la izquierda. Si alguno de vosotros o vosotras tenéis un novio o una novia de izquierdas, eso es la peor noticia que le podéis dar a vuestros padres. Es decir, un tío súper pesado que llega a tu casa, que viste raro, que te da el coñazo hablándote. La gente de izquierdas es un tostón. Y la gente de izquierdas dice, no, aquí el problema es los principios. El PSOE dice que es de izquierda, pero no lo es, porque en realidad la verdadera izquierda soy yo, usted, señora desencantada, vóteme a mí, que yo soy la auténtica izquierda. ¿Eso qué significa? Medalla de bronce en el mejor de los casos. Que sales al partido a decir, hostia, me han metido 3 goles, pero he metido 1, no está mal. Una buena noticia en la casa de los pobres. No voy a decir quién fue el autor de esta frase de las buenas noticias en la casa de los pobres. Pues no, o sea, yo creo que en un momento de crisis como este hay que decir, no, yo soy patriota y voy a ganar. Y voy a ganar, y a lo mejor no gano, pero yo salgo al partido a ganar y salgo a jugar el partido no apelando a una identidad que tiene que ver con los valores de dónde procedo yo políticamente, sino al sentido común de la gente. Es decir, voy a tener que discutir yo con alguien, señora, es que tiene usted que ser de izquierdas. Señora, usted tiene que ser decente. O sea, creo que todas estas cosas que he dicho aquí son cosas que cualquier persona normal podría estar de acuerdo. Inmediatamente vendrían los papagayos de la extrema derecha a decir, no, eso sería el caos, suena bien, pero no es posible, sería Albania. Lo más bonito que me dicen en los debates es eso de, todo lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo, es perfecto, es tal, pero es imposible. ¿Qué cojones va a ser imposible? Es posible si tú no quieres. Claro, lo que es imposible es que cuando tienes presidentes del gobierno, que después de ser presidentes del gobierno acaban en consejos de administración de las grandes empresas, claro, es imposible que hagan una reforma fiscal para que paguen los ricos. Eso sí que es imposible. Claro, si a José María Aznar le paga Endesa y a Felipe González le paga Gas Natural y a Elena Salgado y así todos y cada uno de los miembros de los consejos de ministros que no salen del consejo de ministros para ejercer su profesión, que vamos, ya ves tú, no, salen del consejo de ministros para trabajar en un consejo de administración que, como todo el mundo sabe, currar en un consejo de administración es que te levantas a las 5, fichas a las 7 y hasta las 8 de la tarde no sales del consejo de administración. Es imposible. ¿Cómo cojones van a hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos? En fin, esto, el rollo solamente era una excusa para proponer un debate con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Como visualizadores de la sociedad y, bueno, intelectuales, por lo menos en Lega. Quería preguntaros si creéis que hay algún tipo de caldo de cultivo suficiente para que exista ese cambio. Si la televisión no lo va a aplacar, si los WhatsApp no lo van a aplacar, si las excusas no las van a aplacar, o si simplemente hay la suficiente rabia como para dar ese pequeño paso o ese enorme paso para llegar a algún sitio, porque es como la pescadilla que se muerde la cola, todo es muy bonito, todo está muy bien, pero nada va a cambiar y no llegaremos a ningún lado. Yo creo que caldo de cultivo hay, ¿no? Y si he comenzado la exposición, no me centra un poco en el rollo de la izquierda, tiene un poco abandonada a la clase obrera tradicional. Es porque cuando hay un momento de crisis como en el que estamos, la política se radicaliza y puede haber una salida por la izquierda y puede haber una salida por la derecha, se llame UPyD o se llame Ciudadans en Cataluña o se llame algo más raro con Esperanza Aguirre, que no sabemos muy bien lo que va a hacer, ¿no? Por eso digo que hay que acercarse a esos barrios, no a esa clase social baja, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos, ¿no? Y que está ocurriendo en muchos barrios, por ejemplo en Cataluña, que Plataforma per Catalunya obtiene sus mayores réditos electorales en barrios de clase obrera neta, ¿vale? Y lo mismo está ocurriendo en Francia. O sea, en Francia se disputan los barrios obreros, el Partido Comunista Francés y el Frente Nacional, ¿no? Por eso sí que creo que hay un caldo de cultivo. Con la crisis se acentúa esos espacios de debate y sí que hay ahí una materia prima con la que trabajar, ¿no? Por eso
yo me gusta en las charlas dar un poco el toque de alerta, ¿no? De oye, que no nos dejemos a los canis y a los nen de turno de lado, porque es que si no nos llevamos nosotros se lo va a llevar. Ellos saldrán por algún lado, ¿no? Porque mientras tenían trabajo y tenían su coche con llantas, todo funcionaba, ¿no? Pero cuando la gente es un día en el parque, otro día en el parque y otro día en el parque, pues al final la gente busca soluciones, y si no se la damos nosotros se la va a dar no la derecha, la extrema derecha. Es una pregunta que nos hacen, yo creo que en todas partes, ¿no? Como, claro, falta la de la lucha armada. Y claro, o sea, yo creo que las razones sobran, ¿no? O sea, ¿qué más tienen que hacer a la gente para que la gente se levante? Muchos se preguntan. Pero aquí yo creo que siempre hay que responder es que ¿cómo se va a levantar la gente? Si es que levantarse no tiene nada que ver con lo que te hagan, tiene que ver con la fuerza que tú tengas para levantarse. Siempre pongo el mismo ejemplo. Todos admiramos a los mineros, ¿verdad? O sea, que mueren, no sé cuántos fueron los que murieron, 5, 6 mineros y al día siguiente huelga general en todos los pozos de la mina. Y uno se acuerda de cómo defendían sus puestos de trabajo, tirando cohetes, haciendo barricadas. Y parece que te sale pensar que los mineros tienen pelotas u ovarios y que sin embargo los repartidores de pizza o los teleoperadores son unos cagaos. Y no es verdad. Es que los mineros tienen sindicatos. Y los mineros tienen una posición laboral lo suficientemente fuerte como para negociar condiciones dignas. Y los mineros tienen una comunidad que les defiende. Los mineros tienen, en términos marxistas, una posición en el proceso productivo que les da poder político para hacer sindicalismo. Pero una persona que está cobrando 600 pavos al mes y que sabe simplemente que hablándole mal a su jefe le van a echar, ¿qué cojones va a hacer esa persona? ¿Qué narices va a hacer alguien que está en el paro? ¿Qué narices va a hacer alguien que está en el curro y que sabe que hay fuera de su curro decenas de personas dispuestas a aceptarlo por menos dinero? ¿Qué va a hacer la gente? Ir a las manifestaciones cuando sabes que cuando se acaba la manifestación ya ni te puedes tomar una caña porque no tienes dinero para tomar una caña. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer? Intentar acumular poder. Y cuando hablamos de intentar acumular poder, hay algunos que dicen la clave es la autoorganización, el trabajo en los barrios, el trabajo de base, crecer poco a poco, y es verdad. Pero a mí me da mucho miedo esos planteamientos que siempre posponen al futuro lo que no hemos conseguido hacer en los últimos 30 o 40 años. Yo creo que cuanto más débiles somos, más importante es agarrarse precisamente a los instrumentos que tiene el enemigo. El otro día, cuando surgía esta pregunta en una universidad, les decía, pues estamos aquí en la Universidad Pompeu Fabra, que es súper pija, habéis pedido un auditorio más grande porque estaba a reventar y no os lo han dado, y sin embargo tenéis la fuerza suficiente como para poder hacer un acto como este. Que hagamos un acto como este aquí no es prueba de vuestra fortaleza, porque si fuerais fuertes, la universidad estaría autogestionada, los estudiantes participarían de una forma mucho más justa en la elección de las autoridades universitarias, pero sois débiles, y como sois débiles habéis tenido que pedir una autorización formal, y el rector ha tenido que autorizar que hagamos este acto en la universidad. El problema es que a veces a los débiles, a los que no tienen nada, solamente les queda la ley y el Estado. Porque es verdad que el Estado ha sido un instrumento de dominación de clase. Diría un marxista muy ortodoxo, el Estado es el dispositivo que permite a la clase económicamente dominante ser la clase políticamente dominante. Y hay una parte de verdad en eso. Pero también ha sido el Estado el principal instrumento de redistribución de las cosas. Hace falta un parlamento que ponga en una ley pues que la jornada laboral es de 8 horas. Hace falta una ley que se llame Estatuto de los Trabajadores, que es una mierda, pero que al menos sirve para que no haya esclavos formales en este país. Hace falta una ley que diga que a cualquier persona se le tiene que atender si llega muriéndose a un hospital, y no como en Estados Unidos donde te puedes morir en la puerta si no tienes dinero. Entonces hay momentos en los que a los débiles solamente les queda el derecho y el Estado. Y la pregunta es, hay una cosa que no es condición suficiente de la democracia, ni mucho menos, que es dejar un papelito dentro de una urna, que es una mierda. La democracia no es solamente eso. O sea, democracia sin derechos sociales no es democracia. Pero al menos es impresionante lo que representa dejar un papel dentro de una urna. Si a vosotros no os impresiona que en las últimas elecciones 10 millones de españoles se levantaran de la cama, se vistieran, desayunaran, fueran a un colegio electoral, enseñaran el DNI, cogieran un papel que ponía PP, lo metieran dentro de un sobre y lo dejaran dentro? Es acojonante, ¿eh? Y podréis decir, no, los medios de comunicación, la televisión, todo lo que queráis. Se levantaron, fueron a un colegio electoral y dejaron un papel.
Pues a lo mejor hay que trabajar porque el papel sea diferente, o porque haya por una vez un papelito que permita asumir esa mierda de poder institucional, porque el poder institucional es relativo, que permita hacer otro tipo de cosas. Acabo con una anécdota. Hablando con Juan Carlos en Rivas una vez, en una especie de meeting que estábamos haciendo en la calle, estábamos zumbando Izquierda Unida. Es decir, de hay que ver Izquierda Unida, qué tal, y el Moral Santín, qué vergüenza, Caja Madrid, qué tal, y no sé qué, pero nos mirábamos y decíamos, ¿pensáis que si no gobernara Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Rivas podríamos estar aquí con este micrófono dando esta charla? No, ¿verdad? No somos imbéciles, sabemos lo que representa el poder institucional y estar en los ayuntamientos y estar en cada lugar. Pues a lo mejor lo que toca ahora es empoderarse en todos los ámbitos, en todos y cada uno de los ámbitos que estén a nuestro alcance. Los comunistas en el franquismo se empoderaban afiliándose al sindicato vertical porque era lo que había, y si solamente se podían elegir a los cuadros medios, pues ha ganado el equipo colorado. Todos los cuadros medios del sindicato vertical eran cuadros comunistas y muchos tenían que ir a la cárcel porque no había otra mierda más que eso. Igual que muchas organizaciones del régimen eran el único instrumento de participación política. Cuando mandaban los nazis, muchos antifascistas que lo habían logrado sobrevivir se tenían que afiliar a asociaciones de excursionistas porque no había otra cosa, porque era el único espacio de organización de la sociedad civil. Pues ante momentos de debilidad con el autoritarismo económico que nos rodea, el autoritarismo de mercado, toca organizarse y coger todas y cada una de las cosas que estén a nuestro alcance. Y si se puede dar una charla en la FENAC, vamos, ¿qué cojones le vamos a regalar la FENAC a no sé qué ejemplo poner sin que sea polémico? Por ejemplo, a Vargas Llosa. O sea, que venga aquí solo Vargas Llosa. Pues no, pues aquí estamos. Y si nos dan la oportunidad de discutir con Vargas Llosa, pues discutimos con él. Creo que es mucho más interesante que la gente, después de ir a una mani, pues si la mani es un sábado, luego el martes quede en una asamblea de barrio para preparar cualquier otra movida. Creo que es más importante eso que si se queman contenedores o no. Es que mucha gente de la que estábamos hablando antes, es que no se queman contenedores. Joder, quémalo tú, tío. Es que quieres que la gente, tú quieres venir cuando ya está todo montado, ¿no? Y luego sumarte y decir, yo estuve aquí desde el principio, ¿no? Yo he estado y un día estuviste cuando lo de la Primavera Valenciana, yo he estado en Valencia, que el movimiento estudiantil valenciano se ha radicalizado bastante, ¿no? A raíz de la Primavera Valenciana, cada vez que hay huelga general o huelga de estudiantes, los estudiantes valencianos montan unos pollos. Pero eso es ahora. Yo he visto como cuando la última, no la anterior huelga general, se quemaba en el piquete estudiantil en un contenedor y había gente llorando, o sea, niños chiquitas y chiquitos de 18 años que se quedaban así porque... Y luego, claro, luego la gente dice, no, hay que ser como Grecia. Pero ¿cómo quieres ser como Grecia, tío? Si mira lo que pasa cuando... No sé, creo que no nos debe agobiar, ¿no? El tema de que la autodefensa parece que no... Creo que cuando tenga que llegar, llegará. Y tampoco planteárselo como una cuestión moral, ¿no? Violencia sí, violencia no... No es una cuestión moral. Si funciona hacia adelante, ¿no? Es como decía Pablo, si hay 4.000 tíos quemando contenedores, ostras, pues ya veremos qué hacemos. Si quemamos un contenedor y más de la mitad salen corriendo y los otros se quedan paralizados llorando, pues igual no interesa quemar un contenedor, ¿no? Creo que son pasos y fases y que sobre todo que no es una cuestión moral. Ahí también yo creo que nos mata un poco una especie de mixtificación de la izquierda, ¿no? Nos entusiasman las fotos de contenedores ardiendo y es como una especie de... Es como la relación con el porno, ¿no? Es decir, el porno te encanta verlo y te encanta usarlo, pero rara vez practicas con tu pareja lo que, sin embargo, en el porno te entusiasma. Entonces a la izquierda le gusta ser espectadora. Se hace un libro sobre el mayo del 68 y la foto que mola en portada es una foto de un estudiante con un pañuelo precioso haciendo una barricada, porque es verdad que esas fotos tienen una capacidad comunicativa enorme, pero eso tiene que ver básicamente con la cultura política de la gente. En París contaba Charles Tilly que una de las razones por las que cambió la organización urbana era para evitar que los parisinos hacían barricadas como una cosa natural, les salía natural cada vez que había un conflicto hacer barricadas, y la relación con, que yo no llamaría eso violencia, o sea, como diferentes repertorios del conflicto, tiene que ver con la cultura política de los lugares. En la cultura política de los mineros pues está hacer cohetes y se crea incluso pactos con la policía en los que tienen momentos de tregua para recargar los dos o para evacuar heridos, o sea que es un teatro. Es decir, que un enfrentamiento con la policía es un teatro, o sea, y prueba de que es un teatro es que hay normas. Es decir, es muy raro que la policía use armas de fuego, las pueden usar, pero si la usan es una excepción, y es muy raro que los mineros,
imposible, utilicen un arma de fuego. Entonces es una manera de teatralizar el conflicto. Eso no quiere decir que no haya heridos o que pueda haber un muerto, que pueda haber detenidos o que se aplique la ley de seguridad ciudadana, pero es un escenario de la política, y es verdad que eso no está normalizado en las culturas políticas de este país, por muchas razones. La fundamental yo creo que es la de falta de organización, porque cuando existe una cultura de organización, esas cosas operan. La primera es, o sea, yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal. Me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación, y tuvimos que pegarnos con desastroso resultado. Ganamos, pero éramos 3 contra 1, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. Conclusión de todo esto: si nos hubiéramos tenido que ver en esa situación todas las semanas, pues seguramente, aunque fuéramos universitarios, hubiéramos aprendido a pegarnos, formaría parte de nuestra cultura política, sabríamos sacar a un borracho de una fiesta inmovilizándole sin que haya ningún problema, y el día que hay que pegarse con los guardias o con cualquiera, tú llevas interiorizada en tu cultura y en tu práctica eso. Pero vamos, pretender que gente normal de repente se conviertan en Street Fighters, pues es precioso para la foto, pero el mundo no funciona así. Pero la clave, de verdad, o sea, es como... Si queremos aplicar violencia sobre el adversario, de verdad que no hay nada mejor que una reforma fiscal, ¿eh? O sea, es que todos los contenedores ardiendo del mundo no son incomparables con lo que representaría una modificación en el Código Penal para penar con la cárcel la fuga de capitales, ¿eh? O sea, que eso es hacer que el adversario sienta de verdad la rabia de los de abajo. Entonces, no nos obsesionemos con las fotos, porque eso además hace mucho daño, porque la cara B de los contenedores ardiendo es gente que se pudre en la cárcel. Es movimientos que tienen que dedicar toda su actividad a pagar a los abogados y a dedicarse a campañas antirrepresivas, y al final te comes los años de cárcel. Todo por una foto preciosa. O sea, en la foto del tipo que está lanzando un cóctel molotov está una persona que se está jugando años de libertad. Hoy en día te juegas 9 años por darle un tartazo a una sinvergüenza, pues no digamos ya con el tema de los cócteles. Entonces, por regalarle una foto a un periodista o una foto de portada a un periódico, eso no merece años de cárcel de nadie. Pues porque hay que recordar que todos esos derechos, todas esas conquistas, ese llamado estado de bienestar, no vino caído del cielo. No fue que de repente la clase capitalista ha despertado altruista y a toda esta chusma voy a regalarle una serie de... Comentaba, lo leía por Facebook, que fue en 1919, creo, que consiguió en España la jornada de 8 horas. O sea, yo nunca he trabajado 8 horas, siempre he trabajado más, ¿no? Y es de 1919, estamos hablando... manifestaciones o huelgas o movimientos en los que la Guardia Civil cargaba con sable, ¿no? Y la gente pues salía a pelear, ¿no? A veces me da rabia a veces el planteamiento tan pragmático que hace Pablo de no podemos pedirle a alguien que está trabajando por 600 euros y que lo van a echar y van a contratar a otro que está dispuesto a trabajar por menos, ¿no? Ese no future, ese no hay salida, no... Pues yo siempre pongo ejemplos como ese, ¿no? Pongo ejemplos como el de la huelga esa de 1919, en la que la policía cargaba con sable. O sea, ya no estamos hablando de un pelotazo de goma, ni estamos hablando de... O cuando el ejemplo de nuestros padres, ¿no? Que pues era gente que se metía a militar en sindicatos clandestinos o se metía en el vertical y se jugaba, pues eso, no un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo seguro, ¿no? Pero no solo un puesto de trabajo, se jugaba su propia integridad física, porque en este país se torturaba, pero vamos... Bueno, y se sigue torturando, no nos engañemos. Y bueno, y ahí estaban dando el callo, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, pero bueno, aprovecho para recriminarle a Pablo su pragmatismo. Sí, nosotros nos referimos al régimen heredado de la transición, el régimen del 78, eso que pensamos que está en una crisis por todo lo que ha enumerado Pablo antes, ¿no? Sí, quizá preguntabas como que si el capitalismo es un sistema ontológicamente criminal, como si la relación... Claro, teóricamente
en términos teóricos lo que dices es correcto, pero entonces ¿qué hacemos? Es decir, en Venezuela hay capitalismo, claro, en Ecuador también, las socialdemocracias suecas también. ¿Era exactamente socialismo lo que vimos en los países del este o era desarrollo nacional con economía planificada desde el Estado con todas sus contradicciones? El problema es que muchas veces los planteamientos teóricos son impecables, pero ¿cómo hacemos para que la gente tenga una vida más decente o una parte de la gente dentro de 3 o 4 semanas? Y en ese marco, en función de la fuerza que tienes, pues hay que intentar sobrevivir. La lucha es consustancial a las circunstancias en las que te mueves. Y recogiendo el guante de Nega, no sé si habéis leído una novela de Almudena Grandes que se llama Inés y la alegría. Hay una escena que me hizo llorar como una magdalena. En la invasión, intento de reconquista de lo mejor de las fuerzas republicanas en el exilio, comunistas que penetran en el valle de Arán, intentaban organizar un gobierno provisional para forzar la entrada de los aliados. En fin, hay una anécdota en el que estos soldados, veteranos de la Guerra Civil Española, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, son ese perfil del luchador comunista que lleva 10 años jugándose la vida, enfrentándose al franquismo, enfrentándose a los nazis, con toda la experiencia militar, encuentran un batallón de castigo que son presos, con muy poquitos soldados franquistas. Entonces, hacen números y tal, podemos ir a por ellos. Llegan y los liberan. Y todos los presos que había eran prisioneros republicanos y salen corriendo todos, muertos de miedo. Y los únicos que se acercan, digamos, con cierta simpatía, son 2 soldados franquistas que dicen: mi padre era del UGT y le fusilaron, y otro que dice, y sin embargo, los presos, que eran todos presos republicanos, era un batallón de castigo de presos políticos, están muertos de miedo. Y entonces el mando, el republicano que manda eso, se echa a llorar. Y digamos que se queda destrozado porque dice: para esto estamos combatiendo, es decir, os hemos venido a liberar y sois gente destruida. Pues claro, es que eso es lo que pasa. Es que en 1919 las organizaciones de la clase obrera en España eran acojonantes y se jugaban la vida. Y en el año 36 el entusiasmo revolucionario hacía que muchísima gente en Alpargatas, y es que eso me lo contaba mi abuela, es decir, que es que estaban esperando que mataran al que estaba delante para agarrar el fusil porque no tenían otro. Pero es que hasta el heroísmo necesita condiciones materiales para poder producirse. Y en este país lo que había es una enorme densidad en la sociedad civil de autoorganización y de organizaciones políticas y sociales de la clase obrera y de las fuerzas republicanas. Eso lo destruye el franquismo. Lo destruye, hace que la resistencia antifranquista sea minoritaria, hace que en este país hablar de política sea una cosa de maleducados, hace que vivamos en uno de los países menos politizados de Europa, que la gente no tenga cultura política. El consenso de la transición destruye eso también. Entonces, claro que siempre habla comportamientos heroicos y gente que diga: hostia, por mis huevos, o sea, me voy a cagar en la puta madre del jefe aunque me echen de aquí. Y eso, joder, ya lo decía Einstein, ¿no? En el acorazado Potemkin es la chispa que enciende muchas cosas. Pero para ganar de verdad no se gana con una suma de heroicidades. Se gana con inteligencia política, con organización, con estrategia, con táctica y creando las condiciones para que los héroes puedan aparecer. Porque esos héroes cotidianos no aparecen de la nada. O sea, cuando tú ves la dignidad de los exiliados con respecto a mucha gente que se tuvo que quedar aquí, que se lo quitaron todo, que les humillaron, que es que les quitaron todo. Por eso es tan importante estar en los medios de comunicación, porque de repente hay alguien que está en su casa, te oye y se despierta. Pero claro, es que si no tiene absolutamente ningún vínculo con algo que diga: hostia, es que este mundo es una mierda, es muy difícil por nuestra parte que pensemos que la gente, pues bueno, es que socializándose donde se socializa, viendo lo que ve, haga algo. Si es que la vida de la mayor parte de la gente es una puta mierda y basta darse una vuelta por el metro, o sea, ver las condiciones en las que trabaja la gente, no sé. A mí me gustaría preguntarles a los currelas de la FENAC si currar aquí les crea mucho espíritu revolucionario de crear una sociedad más chula. O sea, no me lo creo. Respecto a Syriza, creo que es lógico que conforme se llega el momento en el que se acerca las posibilidades de hacerse con el poder, en algunas cuestiones pues se modere teóricamente. Yo me gustaría recordaros, Fidel Castro cuando llegó al poder no llegó diciendo que era un comunista, ni llegó prometiendo marxismo-leninismo, ni llegó prometiendo cosas así, ¿no? Llegó con, era un discurso nacional populista
Y bueno, y luego con los años, es más, casi 2 años después, pues dijo, señores, esto que hemos conseguido, esto es socialismo. A mí no me asusta que Syriza, o sea, conforme se va llegando ese momento, recule en ciertos aspectos, ¿no? Creo que forma parte de la estrategia para seguir aglutinando poder, ¿no? En ese sentido creo que han sido bastante más listos que el KKE. Supongo que esto me va a traer ya el destierro definitivo a Siberia por parte del marxismo-leninismo de este país, del cual provengo, y no me lo perdonan nunca, por una cuestión, porque es lo que comentaba Pablo, ¿no? Syriza de repente no es porque no han conseguido ese apoyo porque de repente toda la gente se hiciera de izquierdas, no, sencillamente la gente los ven como una alternativa, y creo que las últimas elecciones fueron una elección tremenda que el KKE no supo ver, ¿no? Es decir, la mitad de tus votos se han ido por una parte a Syriza y por la otra Amanecer Dorado, ¿no? Todo por no querer bajarte del burro, decir, joder, tenemos la oportunidad de, si no de tomar el poder, por lo menos de gobernar, ¿no? Y yo rompí con el KKE en ese sentido, porque decir, tío, es que aunque sea tender la mano y exigir el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Con esos dos, si luego esto resulta que son unos vendepatrias y unos reformistas y este es un capitalista que no quiere que la Unión Europea, lo que tú quieras, pero vamos a darles una oportunidad, ¿no? Vamos a darnos una oportunidad a ellos y a nosotros, de que es muy fácil ser oposición, ¿no? Es tremendamente fácil estar siempre en la oposición, estar siempre sin contar, ¿no? Y creo que ahí se perdió una oportunidad histórica, ese concepto que Pablo tanto odia. Pero sí, no sé, o sea, creo que es como el otro día la gente recriminaba que Syriza había condenado la ejecución esta de los dos. O sea, ¿pero qué quieres que haga? ¿Que salga diciendo a las barricadas? O sea, es que es de sentido común, ¿no? Porque a la gente normal eso le asusta. O sea, tenemos que asumir que a la gente normal, a la gente que vota, quitando los sectores que vienen de movimientos más tradicionales, pues ver eso le asusta. O sea, a mí me asusta hasta a mí, ¿no? Que una cosa es que ves la noticia, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Vimos la noticia escrita y todos, hostia, qué de puta madre que se han cargado ahí a dos nazis de Amanecer Dorado. Cuando ves el vídeo dices, hostia, pues imagínate eso a nivel allí, ¿no? Dentro del país, dentro de Grecia, que la gente ve eso y dice, hostia, yo no puedo apoyar eso públicamente. Porque no, porque esa gente que nos ha dado un voto de confianza, esa gente para la que nos hemos convertido en alternativa en el momento, sin ser de gente de izquierdas, pero bueno, nos ven alternativa y nos van a votar, en el momento que hicieras una declaración así dirían, estos están locos. Y bueno, no sé si con eso, seguro que Pablo en este sentido está últimamente muy cañero con el tema ese. O sea, es que la política no es como jugar al rol, en el que tú tienes un tablero y a partir de la situación puede parecer coherente decir, es imposible la transformación a través del Estado, porque el Estado, digamos que tiene una serie de mecanismos de cooptación y de no sé qué, es teóricamente imposible. Entonces, ¿y si lo hiciéramos destruyendo militarmente al Estado? Eureka, tengo la solución. Entonces dejas dejas el juego de mesa o el juego de rol y de repente sales a la calle y sopla el viento y te da en la cara. Cuenta la leyenda, no está claro si fue cierto, que en las conversaciones de Yalta propusieron creo que los británicos que se incorporara el Papa, y Stalin contestó, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Pues eso, ¿cuántas divisiones tienes? Cualquiera que quiera proponer esto de la lucha armada, pues tiene que tener divisiones, porque esto es como o sea, tiene el mismo valor, o sea, que alguien diga lo que habría que hacer es la lucha armada, tiene el mismo valor práctico que si yo dijera hay que esperar que vengan unos extraterrestres más evolucionados que nosotros, y que por lo tanto había algunas sectas trotskistas que pensaban esto, que pensaban que había extraterrestres que como estaban más evolucionados que los humanos necesariamente tenían que ser trotskistas, fue una cosa lógica, y que iban a llegar y iban a liberar a la humanidad. Entonces, pero que yo digo, tenemos que esperar unos extraterrestres que nos van a liberar, tiene la misma concreción práctica que la lucha armada, porque es gratuito, aunque en términos teóricos tú dijeras, ¿y si existiera? Ya, pero no existe. Es como, y si todos los que estuviéramos aquí fuéramos expertos en artes marciales y llegáramos dando brincos hasta la Moncloa, entramos, les empezamos a matar pero no existe. Entonces yo creo que hay que ajustarse a la triste realidad. Y la triste realidad es que uno se levanta por la mañana, tiene que sacar al perro, tiene que ir a currar, cada 4 años tienes que votar, hablas con la gente y al final es sobre esa realidad sobre la que tienes que trabajar políticamente. No hay como
ensoñaciones que se puedan hacer de qué es lo que habría que hacer. Y sobre el problema de la moderación, a mí me asustan mucho los moralistas, ¿no? Que siempre buscan un traidor. Es decir, la izquierda siempre estaba muy cerca de cambiar algo, pero ya llegó un vendido que es lo que explica todo lo que ocurrió. Está clarísimo, claro, ahora si Syriza se modera es que siempre pasa lo mismo. Cuando van a tocar el poder les compran y siempre igual, y siempre igual, y siempre los puros frente a los vendidos. ¿Y la política? Les informamos, señores clientes, que la FNAC Callao cerrará sus puertas a las 21:30 horas. Quedan 30 minutos para que realicen sus compras. Para que realicen sus compras. Compren. Porque tienes una policía en el que, copada mayoritariamente por Amanecer Dorado, un ejército que no se sabe muy bien cómo está dividido, pero bueno, yo pongo siempre el ejemplo de Venezuela, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en Venezuela, vía por las urnas, pues iba a haber una transformación que obviamente no es ninguna revolución, pero bueno, es una transformación importante de la sociedad y se ha mejorado la vida de muchas personas? Bueno, yo creo que el papel del ejército es fundamental y en Venezuela han sabido leerlo, ¿no? El golpe famoso de 2002 está muy bien, que las masas de desposeídos bajaran desde los cerros hasta el Palacio de Miraflores al rescate de su presidente, sí, todo lo que tú quieras, pero si no es por el ejército y los paracaidistas que van a por el rescate, pues yo creo que una forma inteligente de que no hubiera un golpe, por lo menos interno. Externo ya veríamos qué pasaba con los mercados financieros, con Alemania, con Estados Unidos, en fin, lo de siempre, ¿no? Yo creo que lo comentábamos el otro día también en Barcelona, ¿no? Creo que eso Syriza ya lo estará haciendo, es hacer campaña en los cuarteles. Aunque suene muy descabellado, pero bueno, lo que ha contado antes Pablo, ¿no? Que el otro día llegó ahí bajo mano, ¿no? Pues es que sí, hay que hacer campaña en las universidades, en las fábricas y también en los cuarteles, porque al final el poder sale de la boca de los fusiles. La cuestión importante es ser alternativa. O sea, en este país hay casi un 40% de abstención y esa abstención no se da en la calle Salamanca, te lo aseguro. Porque los ricos van a votar como el que va a trabajar en una fábrica a fichar. O sea, los ricos, como decía Pablo, cuando llega ese día se levantan todos en tromba y las monjitas salen, después de 4 años, y salen a votar. Y eso no debe preocuparnos si tenemos que meternos. La cuestión es ser alternativa. Toda esa gente que no vota, que pertenecen a lo que yo decía antes, los de abajo, o sea, toda esa gente, los canis, las chonis, los currelas, esa gente no vota, está completamente al margen de la política y además ese desapego que hay entre la ciudadanía y la política, y los políticos sobre todo, no hace más que beneficiar a partidos como UPyD o al PP o al PSOE, ¿no? Benefician al bipartidismo. Si conseguimos movilizar a toda esa gente, que es lo que ha pasado un poco en Grecia, ¿no? Esa gente que no vota, esa gente que ve la política como algo ajeno, creo que vendrá rodado. Creo que ya no es debate si Izquierda Unida sí, si meternos dentro, si... No sé, ahora mismo no sé cuál es la solución. Yo no la veo dentro de Izquierda Unida si Izquierda Unida no cambia profundamente sus estructuras y sus... No sé, su relación interna, sus disputas internas. Izquierda Unida Madrid, o sea, no quiero empezar porque es que me canso, ¿no? El tema del otro día, Cayo Lara recriminándole a David Fernández lo de la zapatilla, no, es que no quiero entrar tampoco, es otro tema que me hastia un poco. Mi opinión es que ahora mismo con Izquierda Unida mucho tendría que cambiar. Creo que tendrían que apostar por otro tipo de liderazgos. O sea, creo que habría que meter en política a Ada Colau, creo que habría que meter en política a Gañamero, creo que debería entrar en política el señor Pablo, no sé, o sea, con Cayo y el señor Centella, o sea, es que me da risa, o sea, es que de verdad. Yo creo que la izquierda política es condición necesaria para que pase algo, pero que es absolutamente, que no es ni de coña condición suficiente. Es decir, cualquiera que piense que con las organizaciones de la izquierda que hay, y en el caso de España, ¿no? El Estado español, la Izquierda Unida, que con eso solo vale, está completamente equivocado. Pero la política no es tener opiniones. Es decir, la política no es decirle a Izquierda Unida, oye, que podéis tener portavoces mejores, que Garzón lo hace mejor que no sé quién, que tal. O sea, la política no es tener razón. La política es acumular poder. Entonces, si logramos desde fuera acumular el poder suficiente para doblarle el brazo a los que de alguna manera son responsables de que la izquierda política no cumpla su papel histórico, que le debería tocar de acompañar otras cosas que están surgiendo y de poner su granito de arena, que es crucial, que es fundamental para que pasen otras cosas, pues seguiremos teniendo lo que tenemos. Entonces, como siempre, en casi todo la clave es empoderarse políticamente. El ejemplo de Ada.
Ada Colau, de momento no quiere hacer política, pero ojalá quiera hacerlo. Si Ada Colau da un paso adelante, ¿tú crees que los jefes de Izquierda Unida pueden seguir haciendo lo que les dé la gana? Yo creo que no. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo con Ada Colau, porque nadie con 2 dedos de frente se atrevería a ignorar un desafío como ese. De una persona que diga, yo represento, porque eso es representar buena parte de la indignación de este país, un movimiento social con una trayectoria impecable, y si yo digo, yo como instrumento de otra mucha gente, pero tiene que ser ella, o sea, no hay truco. O sea, estas tonterías de, no, hagamos un proceso participativo, ¡pum!, un burócrata elegido, como siempre, que se hacen este tipo de cosas. O sea, quien tiene de alguna manera la cara, el rostro, la gente la para por la calle, funciona, es Ada. Si Ada da un paso adelante, nadie con 2 dedos de frente puede ignorar eso. Pues esas son las... Pues esa es la clave, empoderarse políticamente en diferentes espacios y lanzar desafíos para que cada uno cumpla el papel que le toca, pero fuera del poder, fuera de lo que es acumular poder, pues no hay política. Hay buenas intenciones, buenas ideas, acumular poder. No, los partidos no tienen frente, los partidos tienen espaldas y por tanto no pueden tener 2 dedos de frente. Si Ada tuviera realmente gente detrás, quizá, pero no está tan claro que tenga tanta gente detrás. Ha mencionado Nega a Venezuela. La revolución es hacer posible lo imposible. Y en América Latina comer 3 veces al día era imposible. Y ahora comen 3 veces al día. Y por eso en Venezuela han hecho una revolución. Claro que la han hecho. Sobre todo porque han logrado hacer una cosa, que ese es el gran logro de Chávez, que es politizar a un pueblo. Uno está allí y la gran queja es que Chávez ha politizado a Venezuela. Y decías, cabrones, es que cuando había un 70% de gente pasando hambre, no estaba politizado esto, ¿verdad? Solamente está politizado cuando la gente toma conciencia. Me gusta mucho de Syriza, que le dice a la gente, si me vas a votar para que te dé lo que ya no te da el PSOE y el PP, no me votes. Y entonces tiene un equilibrio de, hombre, ganar votos, porque hemos decidido que no es lucha armada, sino que es electoral y hay que ganar votos, pero al mismo tiempo decir a la gente, ya no me votes a mí para que te solvente todos los problemas si tú no estás atrás. Los grandes logros de Chávez era cuando tenía pueblo detrás. Y la vez que no tuvo pueblo detrás, como en el referéndum, fracasó. Por tanto, una de las tareas centrales, y ahí no estoy muy de acuerdo con Pablo, una vieja discusión, es que la política no es solo acumular poder, sino que la política también es construir conciencia. Y por eso vuestro libro es muy, muy importante. Pero tengo una pregunta. Antes de ayer estaba hablando con un abuelito. El abuelito estaba haciendo la mili en Jaca en el 34. Y le dieron la orden de cargar bombas en un avión para bombardear a los que se habían levantado allá en Asturias. Y estos se negaron, dijeron que no cargaban un avión con bombas para disparar contra población civil. Una discusión y un sargento que era primo de Franco les dice, mirad, vamos a hacer un acuerdo porque os van a fusilar. Es decir, vamos a cargar las bombas en el avión y vamos a echarlas encima de un monte para que no afecte a nadie. Efectivamente lo hicieron, Consejo de Guerra, los encarcelaron a todos y en el 36 fusilaron al primo de Franco, pero el Frente Popular sacó a estos 2 soldaditos. Y cuando regresaban desde Jaca hacia su pueblo en el tren, en cada parada de estación salía la gente a aplaudirles y a celebrar el heroísmo que tuvieron. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque tengo dificultades de pensar que vamos a poder hacer cambios reales en nuestro país en tanto en cuanto no tengamos la memoria de los que anticiparon nuestra rabia. En el momento en que hemos interiorizado expresiones tan insultantes como los 2 bandos, oiga, no me joda, que un bando se levantó y el otro supuesto bando era un gobierno legítimo que había ganado unas elecciones, o asumir 25 años de paz, cuando lo que estábamos haciendo es achacar el 18 de julio del 36 a una locura de los tiempos y que después ya entramos en razón y celebramos la paz. A lo que voy es que aquí en la FNAC esta sección de libros de ensayo era más grande y cada vez es más pequeñita porque está creciendo la sección de libros de autoayuda, que le viene muy bien a la FNAC. Le pega mucho a una librería de estas características, pues vender muchos libros de autoayuda, porque está dentro de esa lógica, ¿no?, de los grandes centros que ocupan el lugar de muchos pequeños. La pregunta concreta que era a donde yo iba. Yo creo que en tanto en cuanto no recuperemos la memoria de nuestro país, uno ve lo que hizo Chávez, lo que ha hecho Correa, lo que ha hecho Evo, que es armar
una reconstrucción histórica de sus países que anticiparan en su propia historia las necesidades de luchar en ese momento. En cambio ahora, ¿podemos nosotros siquiera pensar en un país donde el 15M la gente exigió que se quitaran banderas republicanas porque nos dividía? Y era cierto que nos dividía. Y había gente que había banderas republicanas y decía, eso nos está fragmentando y había que quitarlas. Y seguramente fue inteligente quitar esas banderas republicanas, pero decías, por Dios bendito, es que estáis celebrando a Stefan Hessel, un tipo de la resistencia, un tipo que había luchado contra los nazis, y no estáis sabiendo que el primer tanque que entra a liberar París es el tanque Guadalajara con republicanos españoles. Te han robado la historia, y mientras que la derecha tiene, como siempre digo, una historia línea recta de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal, nosotros somos incapaces de reconstruir una historia que permita ahora decir, no una frase que habéis dicho, perdemos derechos. Para perderlos tienes que tener la noción de que los has ganado. Entonces la pregunta concreta es, ¿en qué medida pensáis que una tarea obligatoria es empezar a pensar nuestra historia? Y la pregunta concreta a Pablo es que ha utilizado la palabra patriota. ¿Y patriota de dónde? Patriota del... Les informamos, señores clientes, que FNAC Callao cerrará sus puertas a las 21:30 horas. Podemos ocupar, ¿no? Quedarnos aquí hasta que nos echen o algo. Vale, no, entonces planteas que eres patriota, ¿patriota de dónde? Porque eres o patriota constitucional como Steinberger o eres patriota de algún lado. Y en el contexto que tenemos ahora mismo, que le hemos dejado a España a la derecha, a Manolo el del Bombo y a Belén Esteban, cuando planteas ser patriota, significa recuperar esa España indómita que hizo que el 18 de julio del 36 aquí el pueblo saliera por armas y el 23 de febrero del 81 nos metimos debajo de la cama. Sí. La verdad es que inapelable, como siempre el profesor Monedero, pero es que perdimos una guerra y a mí me da mucha rabia porque yo viajo mucho y cuando voy a Cataluña o voy a Euskal Herria, pues veo como la cuestión nacional o como un trocito de tela, como una bandera, veo que la gente, que eso moviliza más que cualquier otro discurso, que cualquier otra cuestión social, que cualquier otra cuestión de derechos sociales, la cuestión nacional aglutina y hace acumular poder, como dice Pablo, de una manera increíble. Perdimos la guerra, Juan Carlos, y a mí me jode mucho porque yo era de los que me partía la cabeza en Valencia, en el 15M, cuando nos ordenaban a quitar la bandera republicana, pero bueno, con el tiempo creo que se ha asumido, ¿no? Creo que el ejemplo de la bandera republicana es un ejemplo paradigmático de cómo poco a poco, peleando y disputando espacios y estando allí, porque mucha gente decía, no, es que el 15M es light, el 15M si vas con la republicana, sí, pero ves ahí a disputarla, porque si no hubiera sido por pesados como yo, que estábamos ahí todos los días, que era explicándoles, no, que la bandera estatal, pues creo que a fecha de hoy, en cualquier movilización, sea del 15M, sea de las mareas, de lo que sea, está la bandera republicana, y creo que hoy día no genera conflicto. Respecto a ser patriota, pues es muy difícil porque como bien explica muchas veces Pablo, pues perdimos la guerra y no tenemos ese ente nacional, esa identidad a la que apelar, que como digo, moviliza más. Yo alucino en Euskal Herria y Cataluña, ¿no? Pones una icurriña y es que la gente se cuadra, ¿no? Y aquí pues es terrible porque perdimos la guerra y no sé muy bien cómo podemos ser patriotas, pues como dice Pablo, pues ser patriotas de los que defienden lo público, ser patriotas que defienden los derechos sociales, sanitarios, ser patriotas es un poco eso, ¿no? Porque no podemos apelar. Creo que la bandera republicana podría ser un buen elemento que aglutinara, pero no tiene la misma fuerza, ¿no? A toda velocidad, porque nos echan. Decía Juan Carlos, crear conciencia. Crear conciencia es a lo que nos dedicamos nosotros, pero precisamente porque crear conciencia es acumular poder. ¿Será que no tienen poder los dueños de los periódicos y se dedican básicamente a crear conciencia? Es crucial construir relatos sobre nuestra historia, que es una de las claves de, como decías tú, que en este país se pueda permitir que alguien sea demócrata sin ser antifascista. Eso tiene que ver con la incapacidad para sentirnos orgullosos de un país que peleó contra el fascismo. Ahora viene el salto. ¿Eso implica la posibilidad de recuperar esa España que perdió una guerra? Yo creo que no. Pero las patrias son significantes vacíos. No hay ninguna nación que resista el análisis historiográfico serio. Ninguna. No hay ninguna identidad nacional que no esté construida por un montón de elementos inestables, inventados, que no funcionan. Y eso es así, pero funcionan.
pero funcionan políticamente, funcionan como agregadores. Es verdad que nuestra noción de patria implica como muchas más dificultades. No podemos identificarla con una bandera concreta y con un territorio concreto, pero bueno, imaginación, la patria de los derechos, la patria de la decencia, la patria de muchas lenguas que se hablan, la patria que respeta muchas patrias. Había unos indios encapuchados que decían: queremos un mundo donde quepan muchos mundos, y salían al mismo tiempo con la bandera mexicana y no tenían ningún problema. Marcos es sobre todo un mago de construir un lenguaje político que creaba identidades que se superponían y confluían en una cosa que es el zapatismo, independientemente de las limitaciones en las que viven. Pues ahí está nuestro trabajo como creadores de conciencia para disputar la noción. La clave de cualquier noción es el otro. ¿Cuál es la clave de Cataluña? Pues España. ¿Y cuál es la clave del País Vasco? España. Sin España no hay País Vasco ni hay Cataluña. ¿Cuál es nuestra clave de la patria? Ellos, los corruptos, los sinvergüenzas, los que tienen cuentas en Suiza, los que privatizan lo público, los que destrozan todo. Nuestra patria nos la va a dar ellos. ¿Cuál es mi patria? Lo contrario de Esperanza Aguirre. Es decir, mi patria es la decencia y usted es lo contrario a un patriota. Y Bárcenas es lo contrario a eso, y Emilio Botín. Entonces yo construiría ese concepto en negativo y me dicen que tenemos que acabar. Muchísimas gracias a todos y a todas.